Conflicto en el campus. Una generación que no aprendió a rendirse. Este es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Un proyecto radiofónico que busca visibilizar los impactos que la guerra y los actores armados ocasionaron a las universidades públicas del Caribe al ser estigmatizadas y los miembros de su comunidad victimizados. También busca mostrar la complejidad y las afectaciones producidas por los actores armados que convirtieron un espacio de deliberación y democracia como la universidad pública en un escenario de persecución, violencia y autoritarismo. En un esfuerzo por reconocer la dignidad de las víctimas y el profundo coste social que conllevó su pérdida para el libre ejercicio de la organización, la expresión de opiniones y de la movilización social en la región. Entre 1996 y 2006, la Universidad del Magdalena sufrió el influjo de las Autodefensas Unidas de Colombia. La ideología paramilitar que promulgaba que todo lo que oliera a subversión fuera eliminado se hizo sentir con la estigmatización y el asesinato de líderes universitarios. En este lapso, las Autodefensas Unidas de Colombia desplegaron su plan de refundación de la patria, mientras en la universidad asesinaron al estudiante Hugo Maduro y a los directivos Julio Otero y Roque Morelli. Ambos docentes hacían parte del proyecto de reestructuración propuesto por el rector Carlos Eduardo Caicedo Omar, paradójicamente llamado Refundación de la Universidad del Magdalena. Las AUC lograron incidir en la universidad porque tenían control militar y político en el departamento. Respecto a la situación en el Magdalena, por el 2006, la entonces investigadora de la Fundación Arcoiris, Claudia López, mencionaba lo siguiente. Mira, el departamento del Magdalena es atroz. O sea, la captura y la cooptación de la democracia en el Magdalena es una barbaridad. Y los colombianos que vienen del departamento del Magdalena tienen derecho a vivir libremente y a votar libremente como cualquier otro colombiano, a no vivir bajo la amenaza de Jorge 40. Jorge 40 es el alias de Rodrigo Tobar Pupo, el hombre a cargo de comandar el bloque norte de las AUC y liderar en el departamento del Magdalena el proyecto paramilitar de refundación de la patria. Tobar Pupo es un actor determinante para comprender la trama de esta historia. Uno de los señores de la guerra en Colombia, reconocido por su astucia para robarse las elecciones con la presión de los fusiles y por dirigir masacres que aún conmueven al país. Unas veces contra indefensas mujeres indígenas, otras contra pescadores de la costa caribe y casi siempre contra campesinos a cuyos familiares despojaban de la tierra. ¿Y cuál era la justificación de Jorge 40 para semejante barbarie? La lucha contra insurgente, según él mismo decía. La verdad es que lo que estaba detrás de tanta crueldad era el millonario negocio de las drogas de uso ilícito, especialmente el tráfico de cocaína. Pero ¿cómo es que las AUC llegaron a tener tanto poder en este departamento? Empecemos por decir que las condiciones geográficas del Magdalena favorecen múltiples actividades económicas, unas lícitas como la agronomía, la agroindustria, la ganadería, entre otras, y algunas ilícitas como el narcotráfico. Además, el departamento conecta fácilmente con el interior del país y Venezuela, lo que da vía libre a economías ilegales y el aprovisionamiento de armas y de municiones. Estas condiciones geográficas fueron atractivas no solo para los paramilitares, pues entre los años 80 y 90 la guerrilla de las FARC-EP y del ELN se tomaron las zonas bajas y altas del departamento. Pero es hacia 1997 cuando aparecen grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Magdalena, al mando de Hernán Giraldo Serna y el Clan de los Rojas, comandado por Adán Rojas, y se disputan el territorio con las guerrillas, lo que aumenta la desaparición forzada, el desplazamiento y las masacres de campesinos. Como a lo largo de toda la violencia que ha padecido Colombia, la población civil fue la más afectada. La sed de poder y riqueza trajo consigo un gran rastro de sangre y de muerte. El territorio fue un botín de guerra. Entre 1996 y 2006, solo los grupos paramilitares cometieron 48 masacres, con picos entre 2000 y 2002.
Las AUC querían el control total del Magdalena, por lo que la consolidación armada no era suficiente. El ya mencionado proyecto de refundación de la patria a cargo de Jorge 40 contemplaba alianzas con políticos a través de diversos pactos. Así nació la parapolítica. El Pacto de Ralito fue un acuerdo político suscrito el 23 de julio de 2001 entre paramilitares y políticos de la costa caribe colombiana, con el objetivo de refundar la patria. Así como lo escucha, los políticos se aliaron con los autores de las más terribles masacres de las que tenga noticia el país. Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, mandamases de la época en la cúpula de las autodefensas, querían conquistar el poder político en Colombia. Báez proponía que los paramilitares lanzaran listas propias al Congreso. Mancuso era más amigo de hacer alianzas con los caciques políticos locales, sin importar de qué partido fuera. El proyecto de refundación de la patria requería de la comunicación entre los paramilitares y los políticos. Así cobraron importancia personajes de las altas esferas de la política departamental, como Juan Carlos Vives Menotti y Jorge Noguera Cotes. Vives Menotti fue gobernador y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Es miembro de uno de los clanes que por más de 70 años ha tenido mayor poder político en el departamento, rodeado de escándalos, corrupción, narcotráfico y parapolítica. Vives fue gobernador entre el 98 y el 2000. En su gobierno, Noguera Cotes forjó un alto perfil de funcionario público, siendo encargado de la presidencia del Consejo Superior. Posteriormente, sería nombrado como director del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según la investigación del periodista Julián Martínez recogida en el libro Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie, Noguera Cotes ayudó a convertir dicha entidad no solo en un instrumento de persecución política, sino también de planeación de asesinatos, como el del docente y exrector de la Universidad del Magdalena Alfredo Correa de Andrés. En el 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de cárcel a Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, como determinador en el asesinato del profesor universitario Alfredo Correa Andrés, ocurrido el 17 de septiembre de 2004. Noguera también fue sentenciado a 7 años de cárcel por los delitos de interceptación ilegal, ocurridas entre 2002 y 2005. Recordemos que el proyecto de la refundación de la patria planteaba, además de las ya mencionadas alianzas con políticos y el posicionamiento armado en el territorio, atacar a las instituciones que ellos consideraban secuestradas por la izquierda. En este punto volvemos con la Universidad del Magdalena, que históricamente era un escenario donde convergían diferentes actores del conflicto armado y que ya padecía de una fuerte estigmatización. Al respecto es importante que escuchemos el recuento histórico que hace el docente e investigador de la Unimagdalena, William Renan. Comenzando la década del 70, las universidades y la Universidad del Magdalena pues tienen una conflictividad muy fuerte, cierran universidades y a la larga significa, por las decisiones de las familias de ver la radicalización política y el conflicto que llevaban en ocasiones a cárcel o a muerte de sus hijos, que llevaban a sus hijos entonces a las universidades privadas. La guerrilla seguía teniendo presencia en las universidades. Ahora con las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, para la historia de la Universidad del Magdalena, nos dicen que algunos miembros de la guerrilla nos dicen que ellos efectivamente apoyaban movilizaciones que se hacían dentro de la universidad, apoyaban con recursos. Todo lo que fuera protesta social era apoyado por la guerrilla y lo promovían y lo divulgaban. Eso no es una falacia. Pero lo que sí hay que hacer la claridad es que no todo el que estuviera en movilizaciones estudiantiles o sindicales dentro de las universidades era un guerrillero. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Como menciona Renan, en los 90s en la Unimagdalena se daban movimientos sociales y estudiantiles que empezaron a ser relacionados con las guerrillas. Las AUC vieron entonces un foco de subversión que requería ser atacado desde lo militar y lo ideológico. Como surge las AUC, pues las AUC también empiezan a tener gente afín. Recordemos, pues había ya socializaciones políticas afectas a ellos, ya eso estuvimos hablando. Entonces la gente que venía de zonas donde tenían control, pues todo lo que les oliera a guerrilla, pues ellos iban y lo denunciaban porque sabían a quién acudir, entonces eran fuente de información. Pero las mismas autodefensas pues ponían a sus
algunos de sus miembros a que hicieran inteligencia dentro de las universidades. La fuerza pública pues seguía haciéndolo, ¿sí? Pues ya no había F2, pero lo haría a través de SIGIN o de quien correspondiera. Patricia Obregón, estudiante de la Unimagdalena, ha sido reconocida como víctima por su liderazgo en las luchas estudiantiles de los años 90 y 2000. Ahora se encuentra terminando su carrera y en su trabajo de grado estudia el fenómeno de la violencia en la universidad. Es posible que existieran miembros de los grupos insurgentes, el ELN, la FARC, dentro de la comunidad universitaria, pero su injerencia como tal en ella fue prácticamente nula. Nunca se vieron manifestaciones ni militares, ni grafitis, ni volantes con publicidad frente a este tipo de movimientos, mucho menos espacios de adoctrinamiento por parte de grupos insurgentes. El movimiento estudiantil era un movimiento en su mayoría de izquierda y que, por lo tanto, es posible que se compartieran algunos principios políticos desde esa concepción de izquierda. Pero el movimiento estudiantil se caracterizó y la comunidad universitaria se caracterizó por tener una concepción humanista que en conjunto no optó por la vía armada. En el tiempo en el que las AUC desplegaron todo su aparato para la toma del poder en el departamento, Carlos Caicedo fue rector de la Universidad del Magdalena. Caicedo comenzó su carrera política dentro de movimientos abiertamente de izquierda. Fue rector entre 1997 y 2006, siendo designado por el entonces gobernador Jorge Caballero, a la postre condenado por parapolítica, y su permanencia en este cargo se dio en 3 periodos discontinuos, en los gobiernos del mencionado Jorge Caballero y Juan C. Vives Menotti, en el de José Domingo Dávila Armenta, condenado por parapolítica, y Trino Luna, también condenado por parapolítica. Según declaraciones del mismo Jorge 40, todos los que estaban en el poder debían hablar con él, y quienes lo han negado están mintiendo. Pues si con su estructura había logrado tener gobernador, alcaldes, diputados, concejales, senadores y representantes a la Cámara, no era lógico que escaparan a este control territorial también las entidades de salud y en este caso la Universidad del Magdalena, producto de la tendencia de lo que había sucedido con otras instituciones universitarias del Caribe. La violencia ejercida contra el movimiento estudiantil y las organizaciones sindicales en las universidades públicas de la región Caribe, y en el caso particular la Universidad del Magdalena en el periodo 1996 al 2006, ha sido una violencia sistemática, paraestatal y selectiva, dirigida específicamente en contra de líderes y lideresas de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria. Personas de reconocida formación política de izquierda, de reconocida beligerancia y liderazgo al interior de la universidad, poder de convocatoria, claridad frente a las problemáticas de las universidades, personas claves dentro de las diferentes organizaciones sindicales y el movimiento estudiantil y que se oponían a procesos de privatización, corrupción y la implementación del modelo paramilitar en las universidades públicas. Violencia que involucra a diferentes actores, paramilitares a través de su organización criminal, Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Norte, organismos del Estado como el DAS y la policía, autoridades gubernamentales del orden nacional, regional, departamental y local, miembros de la élite política involucrados en parapolítica y autoridades administrativas de las universidades públicas en el ejercicio del cargo de rectoría de la época. Entre 1996 y el año 2000, en la Universidad del Magdalena se dieron varias situaciones extraordinarias que entorpecieron su funcionamiento, tales como el aplazamiento de las elecciones por la situación de orden público en la región y el país en el 96, el despido masivo de 62 trabajadores afiliados a Sintra-Unicol en el 98, la aparición de una lista de justiciables que incluía estudiantes y trabajadores de Unimagdalena, hecho que fue seguido con un nuevo despido masivo de 103 trabajadores en el 99, y en el 2000 la expulsión de 6 estudiantes, entre ellos 3 aptos para graduarse. Asimismo, ese año estalló un petardo en la oficina de Sintra-Unicol. Renan nos hablaba de algunas características de la propuesta de Caicedo para resolver la crisis institucional, propuesta que denominó como refundación de la Universidad del Magdalena.
Esta consistió, según su informe de gestión, en la implementación de cambios financieros, institucionales, académicos, entre otros, que de hecho resultaron controvertidos. Por ejemplo, el aumento, según él, racional y ponderado de las matrículas o la reestructuración del pensum académico. La violencia económica también fue ejercida y tuvo sus efectos que no han sido analizados. El tema de la universidad pública, el tema de la violencia paraestatal sistemática en las universidades públicas requiere una mirada desde la jurisprudencia que empieza a analizar estos eventos de una manera diferente. Aquí, en las instituciones públicas, se ejerció esa violencia económica contra hombres y mujeres, que implicó la vulneración de sus derechos económicos. En el caso específico de los estudiantes, la sustracción de la posibilidad de una profesionalización y ejercicio libre de este. Estudiantes al portas de graduarse, culminar sus estudios o recién graduados. Afectó la economía y calidad de vida individual y familiar, quienes invirtieron tiempo, dinero y sueños. Violencia económica que también impacta a la nación en términos de presupuesto invertido, dinero que no cumple el propósito, impidiendo la retribución a la nación de lo que ésta invirtió en la capacitación y cualificación del recurso humano para brindar en términos de desarrollo posibilidades a este país. Y en el caso de los trabajadores y docentes, esta violencia se evidenció en las violaciones flagrantes de sus convenciones colectivas. Pero quizás de todas las situaciones que se dieron en la Universidad del Magdalena, las claramente determinadas por las AUC fueron los asesinatos ya mencionados del vicerrector Julio Otero en el 2001, del decano Roque Morelli en el 2002 y del estudiante Hugo Maduro en el 2000. Hechos que aún enlutan a la universidad y son reflejo de cómo el proyecto paramilitar de refundación de la patria llevaba como bandera la muerte para llegar al poder. Y de alguna manera, pues estas muertes afectaron fuertemente a la refundación, pues se entendió que los directivos estaban en la mira. Entonces aquí se dio un proceso un poco diferente. Aquí mataron a directivos de la refundación. El rector, pues, después era con una camioneta que le dio la unidad de protección o la entidad que brindaba protección en ese momento. Y en algunos momentos tuvo que hacer escándalos nacionales porque se sabía que habían dado plata para que atentaran contra su vida. Pero son procesos judiciales, pues, en los que no ha habido ningún tipo de conclusiones luego de 20 años. Y está claro, entonces, para la investigación que hicimos nosotros, un documento que le entregamos a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que realmente aquí los afectados directos fueron los miembros de la refundación. Uno de los directivos asesinados fue Julio Otero, quien había sido líder sindical antes de entrar al equipo de dirección de la universidad. Carlos Caicedo Mar lo nombró primero vicerrector académico y luego vicerrector de investigación. Fue así como Otero se convirtió en uno de los funcionarios más cercanos a Caicedo y estuvo encargado de la rectoría en múltiples oportunidades. Entre 1999 y 2000 fue designado por el rector como representante de la Universidad del Magdalena ante la Red de Universidades Unidas por la Paz, Redunipaz. Además, en el 2000 organizó el encuentro de esta organización en la ciudad de Santa Marta. Por su parte, Roque Morelli era reconocido como líder sindical y fue docente ocasional de tiempo completo de la universidad. Además, fue decano de la Facultad de Educación desde 1991 hasta 2002, año de su asesinato. En su trayectoria académica fue comisionado como director del Instituto de Educación Abierta y a Distancia IDEA. Y al igual que Julio Otero, fue designado también por el rector como coordinador de la Red de Universidades por la Paz. Dentro de las manifestaciones perpetradas racionalmente y de las que hemos hablado en estos procesos de recuperación de la memoria y las situaciones denunciadas por las víctimas de las universidades públicas, encontramos la violencia física, alrededor de lo que tiene que ver con secuestros, desplazamientos forzados, torturas, mutilaciones, muertes y o desaparición forzada, que tienen un mensaje claro hacia la comunidad por la evidente indefensión en la que se encontraban las víctimas. La violencia psicológica, una violencia que fue dirigida hacia lo más profundo de la comunidad universitaria, desde lo individual a lo colectivo, y que requiere de un análisis más profundo, que generó unos daños morales, emocionales, que tienen que ver con el sentirse permanentemente espiado, amenazado, seguido, desarraigado de su entorno cultural y social, ser desacreditados,
situación que afectó a la víctima directa y sus familias, porque muchos de los miembros de la comunidad fueron acusados, señalados y capturados como presuntos delincuentes, terroristas, siendo vinculados a procesos con células guerrilleras, situaciones que posteriormente se evidenciaron que fueron montajes por parte de la Fiscalía, del DAS y de la policía. Este permanente hostigamiento que llevó a aislar a los miembros de la comunidad y que de una u otra manera intentaron golpear la autoestima del ser humano, de la colectividad, llevando a generar dudas e inquietudes frente a la validez e importancia del ejercicio reivindicativo y los planteamientos políticos sobre la lucha y las movilizaciones, y sin dejar de lado el sentimiento de culpa, ese sentimiento que aún no abandona a muchos líderes y lideresas sobre lo que sucedió con relación a compañeros y compañeras. El asesinato de Otero, según declaraciones de los paramilitares, se dio por ser supuestamente activista y militante de las FARC-EP. Su asesinato fue autorizado por alias Rodrigo, quien actuaba a nombre de Jorge 40 y fue ejecutado por Freddy o alias Pitilla y Tony. Por el homicidio de Roque Morelli fueron condenados el exmiembro de la SAUC, Edgar Ochoa Ballesteros, alias Morrocoy, y el exagente de la SIJIN, Leonardo de Jesús Ariza. Asimismo, se encuentran vinculados a la investigación Adán Rojas Mendoza, José Gregorio Rojas Mendoza, miembros del Clan Rojas, y el exrector Carlos Eduardo Caicedo Omar. La violencia simbólica que se acuña en el imaginario, esa superioridad en fuerza militar del victimario paramilitar, la sevicia ante la indefensión de las víctimas, el silencio cómplice del Estado, y sumemos a eso la complicidad de los agentes de Estado que debían proteger y se convierten en instrumentos de persecución y muerte, además de las mismas autoridades universitarias que desde su posición, que ya se encontraban por encima de la comunidad, ahora más con los posteriores acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, permitiendo su injerencia en el desarrollo de la vida universitaria. Y por último, una élite política con claros nexos para políticos nacionales y locales. No había dónde acudir, las víctimas no teníamos a dónde acudir. Además de todo esto, la impunidad, la corrupción en los procesos de judicialización, las bajas penas que hoy tienen a los mismos actores de la violencia en los territorios con igual o superior poder, la violencia simbólica que ejerce el miedo, el terror y la certeza del estado de indefensión. Este martes 26 de mayo se cumplieron 20 años del asesinato del estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Maduro, por lo que aún se cuestiona que este hecho esté impune. En el 2000, Hugo Maduro, que era un activista que tenía alrededor de 11, 12 años vinculado a la universidad y que había sido capturado y procesado judicialmente por rebelión, como lo presenta la prensa local perteneciente al ELN. Esto, por supuesto, no correspondía a la realidad, fue un falso positivo, digamos, pero de alguna manera etiquetó a este estudiante y culminó con su muerte. Hugo, como lo recuerdan todos los que lo conocieron en la época, directivos que entrevistamos, profesores, condiscípulos, pues era un activista que era contestatario, pero realmente él no tenía ningún ligamen orgánico con la guerrilla, era alguien que pensaba la vida desde las categorías de la crítica social y de la izquierda, sin que eso lo hiciera un guerrillero. Entonces hay que aclarar esa situación. Hugo después entiendo que se hizo un proceso judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa y condenaron al Estado por haberlo puesto en prisión injustamente, ¿sí? El rector Caicedo Omar ha estado vinculado al proceso del asesinato de Hugo Maduro. Esperamos que brille la justicia, que se haga justicia. Yo he tenido que soportar un proceso de enlodamiento a mi nombre, al de mis hijos, porque finalmente mi apellido, el que yo les he heredado, con acusaciones perversas, canallas, por ejemplo, de crímenes. O tuve que soportar y arrastrar injustamente una acusación de un delito que jamás cometí. Según la investigación realizada para este informe, Caicedo también se encontraría vinculado a la celebración de al menos 5 contratos con las AUC en el 2003,
por un monto total de 184.005.748 pesos, entre los que están contratos de obras eléctricas, prestación de servicios de vigilancia y coordinación de higiene oral. Las rentas públicas de las universidades fueron captadas por las Autodefensas Unidas de Colombia por medio de contratos acordados entre las administraciones y cabezas de sus rectores y empresas fachadas del grupo paramilitar, como una de las tantas formas de financiar el proyecto paramilitar en la región. Contratos de prestación de servicios, servicios generales y vigilancia, y contratos para construcción de infraestructura, entre otros. Además de las anteriores manifestaciones de la violencia al interior de las universidades públicas está la violencia sexual. Hay evidencia que muchas de nuestras compañeras fueron abusadas sexualmente, violadas, en medio de los procesos de detenciones arbitrarias, tortura, secuestro y desaparición, situación que no ha sido reconocida, judicializada ni visibilizada de manera pertinente, permitiendo interpretar el grado de vulneración y violencia que se ejecutó contra la integridad de lideresas del movimiento estudiantil universitario. Por último, la violencia política, y no por ello menos importante, la violencia política e institucional. Las declaraciones de los autores materiales de los hechos en las universidades públicas, y la del Magdalena no es la excepción, de la vinculación de rectores, hoy rectores de las instituciones y directivas de las universidades y de los agentes del Estado que en las mismas instituciones del Estado planeaban y ejecutaban actos violatorios de los derechos humanos de las víctimas. La violencia política que iba dirigida a fragmentar y obliterar todo lo que se llamaba movimiento, toda organización, todo lo que fuera oposición a los procesos de privatización y de la imposición del modelo paramilitar al interior de las universidades públicas. Y su función principal iba dirigida a eliminar selectivamente la dirigencia de los estamentos universitarios. Es así como llegamos al final de este relato que nos cuenta una parte del sistema político, corrupto y paramilitar que a sangre y fuego ha consumido a Colombia, materializado en el proyecto de refundación de la patria de las AUC. En la Universidad del Magdalena, la intervención paramilitar afectó la autonomía universitaria, silenciando propuestas políticas, asesinando líderes y censurando el pensamiento divergente y las posibilidades de construir el bienestar común. Afectar la universidad pública tiene detrás controlar el funcionamiento de la estructura social, imposibilitar que haya propuestas incluyentes, que surjan liderazgos que traigan al panorama público dimensiones sociales que las esferas políticas ignoran y casi desprecian. El peligro de este aparato político sofisticado es que tiene detrás un pensamiento de estigmatización que se reproduce a diario en los medios o en el voz a voz y que se materializa violentamente día a día en las vidas de personas inocentes. Con el informe presentado a la Comisión de la Verdad sobre la Universidad del Magdalena entre 1996 y 2006, buscamos que se reabra el tema de la parapolítica para poder entender qué pasó con la Unimagdalena en la época del auge del paramilitarismo, en la que el bloque norte se posesionó sobre todo el departamento y fortaleció su esquema de poder y de cooptación bajo el modelo de refundar la patria. Buscamos que dicho tema se abra desde la perspectiva de la macrocriminalidad, para poder entender qué hay detrás de los homicidios ocurridos y conocer la verdad. Además, comprender quiénes fueron los responsables del cambio en las dinámicas sociales y el ataque al pensamiento divergente en la Universidad del Magdalena. Finalmente, proponemos las siguientes preguntas para reflexionar. Si no es en la academia que se discute y se debate sobre la realidad del país, ¿qué posibilidades le quedan a la sociedad de hacerse preguntas sobre sí misma? ¿Cómo se podría blindar a las universidades de los intereses políticos y clientelistas? Vale la pena preguntarse también cuál es el beneficio para las universidades que los altos estamentos universitarios sean designados por los políticos y sobre todo si es posible que haya autonomía en las universidades en momentos donde la corrupción política sigue siendo tan flagrante. Conflicto en el campus. Una generación que no aprendió a rendirse. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este programa hace parte de un proceso de reconocimiento de responsabilidades sobre los daños causados a las universidades públicas del Caribe y al movimiento estudiantil.
en alianza con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, los equipos de informes de las universidades del Caribe colombiano y el Grupo de Investigación Conflicto y Relaciones Internacionales de la Universidad del Magdalena. Con el apoyo del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali. Una producción radial del colectivo Noise Radio.